Octava parte de Incompatibles. Capítulo 36. La verdad. El teléfono de Sarocha vibró sobre la mesa. El sonido fue breve, pero en el silencio del departamento se sintió invasivo, casi violento. Ella estaba sentada en el sofá, con la luz apagada, el cuerpo inclinado hacia adelante, los antebrazos apoyados en los muslos, mirando un punto inexistente frente a sí. No estaba pensando en nada concreto. O más bien, estaba pensando en todo al mismo tiempo. La sala de reuniones. La voz del CEO, segura, fría, hablando de beneficios. La sonrisa despreocupada de Eng, como si nada de eso tuviera peso real. La sensación de que su vida, su intimidad había sido puesta sobre una mesa ajena, evaluada, monetizada. La vibración volvió a repetirse. Esta vez, no necesitó mirar para saber quién era. Aún así, giró lentamente el cuello hacia la mesa y enfocó la pantalla. Rebeca. El corazón le dio un vuelco inmediato, seco, como si alguien hubiera tirado de algo muy profundo dentro de ella. Sintió el impulso automático de estirarse, de contestar de inmediato, y al mismo tiempo una resistencia igual de fuerte. Durante un segundo, solo uno pensó en no contestar. No porque no quisiera hablar con ella, no porque dudara de lo que sentía, sino porque no sabía cómo hacerlo. No sabía qué decirle. No sabía por dónde empezar. No sabía cómo explicarle que la situación ya no era solo incómoda o confusa, sino mucho más grande, más oscura, más atrapante de lo que ambas habían imaginado esa mañana, abrazadas en la cama. La agencia estaba involucrada. El dinero, los contratos, las decisiones que otros querían tomar por ella, como si su vida emocional fuera una variable más en una planilla. Cerró los ojos con fuerza, apretando la mandíbula. Por un instante, el recuerdo de Rebeca dormida junto a ella apareció con una claridad dolorosa. La forma en que había respirado contra su cuello. La calma falsa, frágil, que habían construido para sobrevivir al día. No podía simplemente evitarla. No después de todo lo que habían compartido. No después de la forma en que Rebeca la había mirado esa mañana. No después de haber prometido que llamaría. Evitarla ahora sería repetir el mismo error que tanto daño había hecho, el silencio. Respiró hondo, como si necesitara oxígeno extra para sostener lo que venía. Sintió el aire llenar sus pulmones, temblar un poco al salir, y recién entonces deslizó el dedo por la pantalla. «Hola», dijo. Su propia voz le sonó extraña, más baja, más opaca de lo que pretendía, como si llevara horas conteniendo algo que ya estaba empezando a romperla. Rebeca lo notó de inmediato. «¿Estás bien?», preguntó. «Te escucho rara». La pregunta fue simple, pero a Sarocha le atravesó el pecho. Tragó saliva antes de responder. «Fue un día difícil», dijo. Era verdad, pero también era una forma de no decirlo todo. Del otro lado de la línea hubo un pequeño silencio. No incómodo, no tenso, solo cargado de atención. De esa atención que Rebeca tenía cuando intuía que algo importaba más de lo que se estaba diciendo. «¿Quieres que vaya?», preguntó entonces con suavidad. «¿Te gustaría compañía?». La pregunta la desarmó por completo. Sarocha cerró los ojos. Parte de ella quería decir que no. Decir que estaba cansada, que necesitaba tiempo, que hablarían después, que lo verían con calma. Necesitaba ordenar las ideas. Necesitaba no llorar frente a ella. Necesitaba no enfrentar todavía esa conversación. Pero otra parte, la más honesta, la más vulnerable, sabía que mientras más esperara, peor sería. Que cada minuto de distancia agrandaría la herida. Que esconderse solo haría crecer el daño. Y sobre todo, sabía que no quería estar sola. «Sí», respondió al fin, con la voz apenas audible. «Sí, ven. Te espero». Del otro lado, Rebeca no dudó. «En 1 hora estoy allá». La llamada terminó. Sarocha dejó caer el teléfono sobre el sofá, como si pesara demasiado, y apoyó los codos en las rodillas. Se llevó las manos al rostro, presionando las sienes, intentando calmar ese zumbido constante que le recorría la cabeza. ¿Cómo decirle que la mentira no solo seguía viva, sino que ahora era exigida? ¿Cómo pedirle comprensión cuando ella misma no aceptaba esa realidad? ¿Cómo explicarle que, por primera vez, sentía que estaba perdiendo el control de su propia historia? Y como un reflejo inevitable, volvió a sentirlo. El enojo, la rabia,
Ese odio profundo y visceral hacia Eng, el origen de todo este desastre. Inútil, murmuró entre dientes, con la voz cargada de desprecio. Se levantó del sofá y caminó unos pasos sin rumbo, como si el cuerpo necesitara moverse aunque la mente estuviera atrapada. Miró el reloj. 1 hora. 1 hora para encontrar palabras que no tenía. 1 hora para sostener una verdad que podía romperlo todo. 1 hora antes de enfrentarla cara a cara. Esta vez no había vuelta atrás. Rebeca llegó al departamento de Sarocha con el corazón acelerado. Había conducido en silencio, sin música, con las manos firmes sobre el volante, pero la mente lejos del camino. La llamada se repetía en su cabeza una y otra vez. El tono apagado de Sarocha. Las pausas. Esa forma cuidadosa de hablar que solo usaba cuando algo realmente la estaba superando. Algo había pasado, y no era bueno. Subió en el ascensor sintiendo cómo la ansiedad le subía por el pecho, como una presión constante. Cuando las puertas se abrieron, caminó por el pasillo con pasos decididos, aunque por dentro todo estaba desordenado. Tocó el timbre. Sarocha abrió casi de inmediato. Al verla, Rebeca lo supo. No necesitó palabras ni explicaciones. El rostro de Sarocha estaba descompuesto, pálido, con una tensión en la mandíbula que no lograba disimular. Sus ojos, normalmente tan expresivos, estaban opacos, como si hubiera estado sosteniéndose durante horas, y ya no le quedaran fuerzas. «Hola», dijo Rebeca en voz baja, dando un paso hacia ella. Sarocha intentó sonreír. No lo logró del todo. «Pedí una pizza», murmuró, apartándose apenas para dejarla pasar. «Pensé que podríamos cenar». La frase sonó forzada, como un salvavidas lanzado en medio del naufragio. Rebeca no respondió. Dejó el bolso en el suelo y se acercó a ella sin pensarlo. La besó. Un beso suave, largo, necesario. No había prisa ni deseo, solo la urgencia de comprobar que seguían ahí. Le tomó el rostro entre las manos. «¿Todo está bien?», preguntó sin soltarla, buscando sus ojos. Sarocha negó con la cabeza y apoyó la frente contra la de ella, cerrando los ojos, como si ese gesto fuera lo único que la mantenía en pie. Sus manos se aferraron a la ropa de Rebeca con una necesidad silenciosa. No se separaron de inmediato. Hubo un segundo beso, más lento, más triste. Un beso que no pedía nada, que no prometía nada. Solo compartía el peso del momento. Con esfuerzo, Sarocha se apartó un poco. «Comamos primero», pidió. Después te cuento todo». Rebeca asintió, aunque el nudo en su estómago se tensó aún más. Como si el mundo tuviera un sentido cruel del tiempo, el timbre sonó en ese instante. La cena había llegado. Comieron casi en silencio. Rebeca apenas probó la pizza. Su atención estaba puesta en Sarocha, en la forma en que movía la comida sin hambre, en cómo evitaba mirarla directamente, en los pequeños suspiros que se le escapaban sin darse cuenta. Sarocha, por su parte, parecía reunir fuerzas, como si cada minuto fuera una cuenta regresiva hacia algo inevitable. Cuando terminaron, recogieron en silencio y se sentaron juntas en el sofá. No demasiado cerca, no demasiado lejos, la distancia justa para que el aire entre ellas se sintiera denso. Sarocha respiró hondo. Eng estaba en la reunión, empezó. La frase cayó pesada. Y entonces lo contó todo. La llegada de Eng, el comentario del CEO, la forma en que celebraban una relación que no existía, la insistencia en mantener la mentira, la estrategia fría, calculada, de exprimir la historia y luego desecharla como si nada. «Les dije que nunca he tenido nada con él», dijo con firmeza. «Que jamás lo tendré». Pero no les importó. Rebeca escuchaba sin interrumpir. Su cuerpo estaba tenso, las manos entrelazadas sobre sus piernas. Cada palabra era un golpe nuevo, una confirmación de algo que temía desde el principio. «Quieren que finja», continuó Sarocha. «Que aguante un tiempo. Que después digamos que terminamos, como si fuera un guión». Cuando terminó, el silencio fue espeso, incómodo, casi insoportable. Rebeca bajó la mirada. Entendía la situación. Entendía la presión. Entendía el mundo en el que Sarocha se movía. Pero entender no hacía que doliera menos. «No sé cómo reaccionar», admitió al fin con la voz baja. «Entiendo por qué estás atrapada, de verdad. Pero no sé si soy capaz de tolerar todo esto». Sarocha sintió que el pecho se le cerraba.
como si el aire de la habitación se hubiera vuelto insuficiente. Rebeca levantó la vista. Sus ojos estaban brillantes, no de lágrimas, sino de cansancio emocional. No sé qué decidir, dijo con una honestidad que dolía. No ahora. Sarocha le tomó las manos con fuerza, como si temiera que se levantara y se fuera. No quiero perderte, Rebeca dijo con la voz temblorosa. Pero sé que no puedo pedirte nada. No puedo exigirte que te quedes. Solo puedo decirte que te quiero. Que lo que siento por ti es real. Lo único real en todo esto. Rebeca la miró largo rato. Vio el miedo, la vulnerabilidad, la verdad sin maquillaje, y lentamente se acercó. Prometo intentarlo, dijo en voz baja. No sé si podré, pero prometo que lo intentaré. No era una solución. No era una certeza. Ni siquiera era un plan. Era una promesa frágil, sostenida apenas por el afecto y la esperanza. Con esa promesa se fueron a la cama. Se desvistieron sin prisa, sin palabras innecesarias. Se acostaron juntas, abrazadas, como si el contacto fuera la única forma de anclarse a algo seguro. No hubo pasión, no hubo urgencia, solo la necesidad de no sentirse solas. Sarocha se quedó dormida primero, aferrada al cuerpo de Rebeca, respirando contra su cuello como si allí estuviera su único refugio. Rebeca, en cambio, permaneció despierta un rato más, mirando la oscuridad, escuchando la respiración tranquila de Sarocha, consciente de una verdad que aún no se atrevía a decir en voz alta. No sabía si sería capaz de cumplir lo que acababa de prometer. Capítulo 37. La entrevista incómoda. La mañana siguiente despertaron abrazadas. No fue un despertar abrupto, ni marcado por alarmas o prisas, sino lento, casi respetuoso, como si ambas temieran que cualquier movimiento brusco pudiera quebrar algo invisible pero delicado. El cuerpo de Sarocha estaba tibio contra el de Rebeca, encajando con una naturalidad que no necesitaba esfuerzo. Su brazo rodeaba su cintura, firme pero suave, como si incluso dormida se negara a soltarla. Rebeca abrió los ojos primero. Durante varios segundos se quedó inmóvil, respirando al mismo ritmo que Sarocha, dejando que la sensación se asentara. El peso compartido, el calor, la cercanía. Esa ilusión de normalidad que solo existía en ese espacio reducido, entre las sábanas, lejos de agendas, contratos y miradas ajenas. Pensó inevitablemente en la promesa de la noche anterior, en lo que significaba intentar, en lo que podría costar sostener ese intento cuando el mundo parecía empeñado en ponerlas a prueba. Sintió una mezcla de ternura y miedo, porque estar allí, así, era fácil. Lo difícil vendría después. Sarocha se movió levemente, murmuró algo que Rebeca no alcanzó a entender y terminó despertando. Abrió los ojos despacio, todavía envuelta en esa bruma del sueño que tarda en disiparse. Cuando encontró la mirada de Rebeca sobre ella, no sonrió de inmediato. Hubo un instante de silencio cargado. Ambas recordaron al mismo tiempo la conversación de la noche anterior, la presión, la agencia, la promesa frágil que pendía entre ellas. Luego Sarocha sonrió. Fue un gesto pequeño, casi tímido, pero honesto, vulnerable, una sonrisa que no buscaba convencer, solo estar. «Buenos días», susurró con la voz aún dormida. Rebeca se acercó y la besó. No fue un beso apasionado ni urgente, sino lento, prolongado, de esos que dicen «estoy aquí» sin necesidad de palabras. Un beso de afirmación, de cuidado. Se levantaron juntas y fueron a la ducha. El agua caliente cayó sobre sus cuerpos, llenando el baño de vapor. Compartieron el espacio sin incomodidades, moviéndose alrededor de la otra con una coordinación silenciosa. Se lavaron el cabello mutuamente, se tocaron con una intimidad que no buscaba erotismo sino anclaje. Como si, a través de esos gestos simples, intentaran grabarse la una a la otra en la memoria. No hablaron de lo que vendría. No todavía. Desayunaron después algo sencillo. Café recién hecho, pan tostado, frutas cortadas. Se sentaron frente a frente, intercambiando sonrisas suaves. Hablaron de cosas pequeñas, del clima, de un recuerdo absurdo que las hizo reír brevemente, de nada importante. Pero lo importante estaba ahí, suspendido en el aire esperando. Al momento de despedirse, ya vestidas, el ambiente cambió. No de forma brusca,
sino como un descenso lento e inevitable. La realidad volvió a instalarse entre ellas. Sarocha tomó el rostro de Rebeca entre las manos, obligándola a mirarla. «Hoy tengo una entrevista», dijo. «¿Para una revista?» Estaba programada hace meses. Rebeca asintió tensa, pero sin reproche. Sus hombros se endurecieron apenas. «¿Te van a preguntar?», preguntó, aunque ambas sabían la respuesta. «Sí», respondió Sarocha. «Seguro». Guardó silencio un segundo antes de añadir, con una honestidad que dolía. «No puedo negarlo, pero tampoco lo voy a confirmar. Voy a evitar el tema todo lo que pueda». Rebeca la miró largo rato. En su expresión había comprensión, pero también una tristeza contenida, esa que no se reclama porque sabe que no tiene solución inmediata. «Haz lo que necesites», dijo finalmente. «Solo cuídate». Sarocha la abrazó con fuerza, como si ese gesto pudiera blindarla contra lo que la esperaba afuera. Apoyó la frente en su hombro, respiró hondo. «Te llamo después», prometió. Salieron juntas del departamento, con una sensación conocida, peligrosa, la de estar soltando algo que aún no sabía si podría mantenerse firme pese a la adversidad. Horas más tarde, Sarocha llegó al lugar de la entrevista acompañada por Nam. El estudio ocupaba un piso completo de un edificio moderno. Vidrios amplios, superficies pulidas, silencio controlado. Todo estaba cuidadosamente diseñado para proyectar cercanía y sofisticación, pero también para imponer una sensación sutil de vigilancia. Nada quedaba librado al azar. Sillones claros dispuestos en semicírculo. Luz cálida dirigida con precisión. Una mesa baja con flores neutras, sin aroma, sin personalidad. Un escenario perfecto para parecer cómoda, mientras se la observaba desde todos los ángulos. Nam caminaba a su lado, revisando mentalmente cada posible giro de la conversación. Mantenía el porte profesional, pero la tensión era visible en la rigidez de sus hombros, en la forma en que apretaba la carpeta contra su cuerpo. Sabía que esa entrevista no era inocente. Ninguna lo era cuando el foco mediático se desplazaba de la obra a la vida privada. Sarocha tomó asiento y cruzó las piernas con elegancia automática. Ajustó apenas la postura. Respiró. Al principio todo fluyó. Le preguntaron por su trayectoria, por los proyectos recientes, por cómo había vivido el crecimiento exponencial de su imagen pública. Habló de disciplina, de aprendizaje, de gratitud. Respondió con la soltura de quien ha repetido esas respuestas muchas veces, pero sin sonar vacía. Sonrió cuando debía. Rió cuando era apropiado. Mantuvo el control. La entrevistadora asentía, encantadora, aparentemente genuina. El ambiente parecía relajado, casi amable, demasiado. Luego, como una puerta que se cierra sin hacer ruido, el tono cambió. «Últimamente has estado en el centro de la atención mediática», dijo la entrevistadora, inclinándose apenas hacia adelante, con una sonrisa estudiada. «Especialmente por tu cercanía con Eng». El nombre cayó pesado. Sarocha sintió el nudo formarse en el estómago, esa contracción involuntaria que no alcanzó a ocultar del todo. Mantener el rostro sereno le exigió un esfuerzo consciente. «La atención viene con el trabajo», respondió. «Es parte de esta industria». La periodista no retrocedió. Al contrario, avanzó con suavidad. «Claro», continuó, «pero el público está fascinado. Las imágenes, las apariciones conjuntas, la aceptación de Eng de que están juntos. Cuéntanos de eso. ¿Cuánto tiempo llevan juntos?» Hubo un segundo de silencio. Un segundo demasiado largo para ser casual. Nam contuvo la respiración. Sus dedos se tensaron sobre la carpeta. Sarocha sostuvo la mirada de la entrevistadora. No sonrió esta vez. No desvió los ojos. «Mi vida privada es eso», dijo, con una calma que le costó sostener. «Privada». La palabra quedó suspendida en el aire, firme, pero insuficiente. «¿Y no te molesta?», insistió la periodista, «que se hable de una relación que, aparentemente, te beneficia profesionalmente». La trampa era clara. Si aceptaba el beneficio, legitimaba la mentira. Si lo negaba, parecía ingrata o ingenua. «No creo que el beneficio justifique la distorsión», respondió Sarocha. «Prefiero que se hable de mi trabajo». La incomodidad comenzó a filtrarse en el ambiente. La sonrisa de la entrevistadora se volvió más rígida. Cambió de postura, cruzó las piernas. «Entonces», dijo midiendo cada palabra, «niegas el vínculo».
Sarocha sintió cómo las paredes invisibles se cerraban un poco más. No voy a definirlo, contestó, porque no todo necesita una etiqueta pública. Nam bajó la mirada un segundo, consciente de que esa respuesta no satisfaría a nadie. La periodista hizo una pausa calculada. Luego lanzó la pregunta que sabía inevitable. ¿Estás enamorada? El silencio fue distinto esta vez. Más denso, más expuesto. Sarocha pensó en Rebeca, en la forma en que había despertado abrazada a ella, en el vapor de la ducha compartida, en la promesa frágil dicha en voz baja, sin garantías. Entendió que cualquier respuesta sería una traición, a sí misma, o a ella. Estoy concentrada en mi carrera, dijo finalmente, y en mantener mi integridad. No fue una evasiva, fue un límite. La entrevistadora asintió, como si aceptara la respuesta, aunque la decepción se filtró apenas en su expresión. Cerró con una pregunta más neutra, y dio por terminada la entrevista poco después. Las sonrisas finales fueron tensas, coreografiadas, forzadas. Las luces se apagaron. El encanto se disipó. Cuando salieron del estudio, Nam exhaló lentamente, como si recién entonces se permitiera respirar. Lo hiciste lo mejor que podías, dijo. Pero esto no va a detenerse. Sarocha asintió. No tenía fuerzas para discutirlo. Lo sabía. Mientras caminaban hacia el auto, con el ruido lejano de la ciudad filtrándose otra vez en sus sentidos, una certeza se instaló con una claridad incómoda, casi cruel. Había empezado a pagar el precio de no querer mentir, en un mundo que no solo toleraba la mentira, sino que la exigía. Y esta vez, no estaba segura de cuánto más podría resistir sin romper algo esencial dentro de ella. Capítulo 38. Planes que prometen refugio. El correo llegó a media mañana, cuando el día aún no había terminado de definirse. Rebeca lo abrió sin expectativa, casi por inercia, como quien revisa algo rutinario, mientras la mente está en otra parte. Tenía el café a medio tomar y varias pestañas abiertas en el computador, pero ninguna lograba retener su atención por completo. Desde hacía días vivía con una sensación extraña. No era ansiedad, tampoco calma. Era algo intermedio, una espera sin forma. El remitente era la agencia. El asunto breve y directo, solicitud de disponibilidad. Leyó con atención, enderezándose un poco en la silla. La agencia requería sus servicios para una sesión fotográfica editorial. El proyecto estaba aún en fase de definición. Hablaban de una propuesta visual limpia, íntima, con énfasis en lo natural. Nada demasiado conceptual, nada forzado. Hasta ahí, todo sonaba familiar. Pero entonces vio el nombre de la modelo principal. Nita. Rebeca se recostó lentamente en la silla y sonrió, sorprendida por la sensación cálida que le produjo leerlo. No era entusiasmo desbordado, sino algo más suave, más cercano a la alegría tranquila. Le agradaba Nita. Mucho. Le parecía genuina, directa, con una forma de estar en el mundo que no parecía construida para agradar. No jugaba a ser misteriosa ni distante. Simplemente era. En un entorno donde casi todo parecía una pose. Eso la había hecho destacar desde el primer momento. Además, no había vuelto a saber de ella desde el viaje a la playa. Ese recuerdo regresó sin avisar. El mar, las conversaciones largas, las risas, cierta complicidad espontánea que nunca llegó a ser nada concreto, pero que dejó una huella amable. Pensar en Nita no le despertaba conflicto, sino una nostalgia ligera, limpia, sin culpa ni deseo escondido. Solo curiosidad, solo afecto. Rebeca bajó la mirada hacia su agenda digital. Revisó fechas, compromisos, posibles cruces. Lo hizo con calma, sin prisa, como si en el fondo ya supiera la respuesta. Tenía disponibilidad. No había conflictos. Nada que lo complicara. Aceptó la sesión con un mensaje breve y profesional, sin adornos innecesarios. Pulsó enviar y dejó el teléfono sobre el escritorio. En ese momento no pensó en consecuencias. No pensó en interpretaciones. No pensó en nadie más. Cerró el correo y siguió con su día, concentrándose en tareas menores, reuniones breves, pendientes que exigían atención pero no emoción. Sin embargo, en algún lugar silencioso de su mente, la decisión seguía vibrando, como una nota sostenida. No imaginaba,
No podía imaginar que algo tan simple tendría resonancias más profundas. La tarde avanzó despacio. Cuando la luz empezó a cambiar y el día se volvió más blando, su teléfono vibró sobre la mesa. Rebeca lo tomó casi de inmediato, como si lo hubiera estado esperando. Sarocha. Sintió ese pequeño vuelco interno que ya se había vuelto familiar. Contestó sin dudar. Hola, dijo, y no pudo evitar que su voz sonara más suave, más abierta. Hola, respondió Sarocha. Intentó sonar liviana, casual, pero Rebeca percibió el cansancio detrás de la voz. No era solo agotamiento físico, era algo más denso, acumulado. ¿Estás ocupada esta noche?, preguntó Sarocha. Rebeca se apoyó en el respaldo de la silla, cerrando un momento los ojos. No respondió. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Un silencio corto, pero cargado de intención. Pensaba invitarte a cenar, dijo Sarocha finalmente. Si te parece. Rebeca sonrió. No fue una sonrisa amplia ni evidente, sino una de esas que se quedan en los labios y se sienten por dentro. Una sonrisa que no necesitaba a nadie más alrededor para existir. Me encantaría, respondió. Dime a qué hora. Hablaron lo justo. Acordaron un horario. Se despidieron sin alargar la llamada, como si ambas supieran que no hacía falta decir más. Cuando colgó, Rebeca se quedó unos segundos mirando el teléfono. El día que hasta entonces había sido neutro, se sintió de pronto distinto. Más liviano, más soportable. A veces, pensó, una invitación bastaba para equilibrar un día entero. A veces incluso para sostener algo más que eso. Sarocha se sentía al límite. No era solo cansancio físico, era una acumulación constante de gestos contenidos, de palabras medidas, de decisiones tomadas pensando siempre en cómo serían leídas desde fuera. El día había sido largo, cargado de mensajes que exigían respuestas rápidas, llamadas que nunca iban directo al punto. Silencios incómodos, llenos de segundas intenciones y sonrisas forzadas que ya le dolían en la cara. Todo en su vida parecía estar bajo observación. Cada paso, cada elección, cada cercanía mal calculada podía transformarse en un titular. Vivía con la sensación de estar actuando incluso cuando no había cámaras, como si el mundo entero esperara que se equivocara. Necesitaba escapar, no de Rebeca, nunca de ella, sino de todo lo demás. Mientras se arreglaba para pasarla a buscar, esa necesidad fue tomando forma con una claridad casi urgente. Se miró al espejo más tiempo del habitual. Se soltó el cabello, volvió a recogerlo. Probó una blusa, la cambió por otra más simple. Quería verse bien, pero sobre todo quería sentirse ella misma. Y entonces apareció la idea. Chiang Mai, el norte, su casa, el lugar que la había visto crecer antes de que el ruido, las expectativas y la exposición lo invadieran todo. Pensó en sus padres, en la calma con la que despertaban las mañanas allí, en los desayunos sin prisa, en la forma en que el tiempo parecía moverse a otro ritmo. Pensó en los aromas de la cocina, en la madera antigua de la casa, en la sensación de pertenencia que no necesitaba ser explicada. Allí no era un nombre en una revista. Allí no era un rumor. Allí era solo Sarocha. Y de manera inevitable pensó en Rebeca. Llevarla allí no era un impulso ni una fantasía romántica. Era una decisión consciente, casi solemne. Una forma silenciosa de decir voy en serio, incluso cuando el mundo insistía en contar otra historia. Presentarla a sus padres significaba abrir una puerta que no se abría a la ligera. Era permitir que Rebeca entrara en el núcleo más íntimo de su vida. Quería hacerlo. Necesitaba hacerlo. Cuando pasó a buscarla, el cansancio se alivió apenas la vio. Rebeca tenía esa capacidad. Sin proponérselo, lograba que el ruido bajara de volumen. Subieron al auto y el trayecto fue tranquilo, acompañado de comentarios suaves, de silencios cómodos. El restaurante al que llegaron era pequeño, discreto, casi escondido entre calles secundarias. No tenía el brillo de los lugares de moda ni la atención de los curiosos. Era bonito, acogedor, con luces cálidas y mesas lo suficientemente separadas para no sentirse observado. Precisamente por eso era perfecto. Allí podían respirar. Ambas sabían, sin necesidad de decirlo, que no podían tomarse de la mano abiertamente, ni besarse, ni inclinarse demasiado la una hacia la otra.
Una foto subida a redes, una mirada captada fuera de contexto, y el caos se desataría otra vez. Y ninguna de las dos estaba preparada para más. Se sentaron frente a frente. La cercanía era medida, pero las miradas decían más de lo que podían permitirse. Hablaron primero de cosas livianas, la comida, el lugar, anécdotas del día. Pequeños detalles que ayudaban a descomprimir la tensión, hasta que Sarocha, después de dar varias vueltas internas, dejó los cubiertos a un lado. El gesto no pasó desapercibido. He estado pensando algo, dijo con la voz más seria. Rebeca alzó la vista de inmediato, atenta, sin interrumpirla. Quiero irme este fin de semana, continuó Sarocha. A Chiang Mai. Necesito salir de aquí, y me gustaría que vinieras conmigo. Hubo un brillo inmediato en los ojos de Rebeca, una mezcla de sorpresa y emoción que no intentó ocultar. Chiang Mai, repitió. ¿De verdad? Sí, asintió Sarocha. Quiero que conozcas a mis padres. Quiero que veas el lugar donde crecí. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue denso, cargado de significado. Rebeca entendía perfectamente lo que esa invitación implicaba. Me encantaría, dijo finalmente. De verdad. Gracias por confiar en mí. Sarocha sintió algo aflojarse en el pecho. Quedaron de viajar el fin de semana siguiente. A partir de ahí, la conversación tomó otro tono, más liviano, más cercano. El plan parecía abrir un espacio de aire en medio de tanta presión, como si por primera vez en días hubiera algo que esperar con ilusión. Fue entonces cuando Rebeca recordó algo, casi como un comentario al pasar. Dijo. Hoy me escribió la agencia. Sarocha levantó la vista interesada. Sí, para una sesión fotográfica, añadió. Acepté, tenía disponibilidad. ¿Con quién?, preguntó Sarocha, sin notar todavía el cambio sutil en su propio tono. Con Nita. El gesto de Sarocha se tensó apenas. Fue mínimo, casi imperceptible, pero Rebeca lo notó de inmediato. Nita, repitió Sarocha. Sintió una punzada incómoda, conocida. Sabía que Nita se había sentido atraída por Rebeca. No era celos irracionales, era vulnerabilidad. Nita representaba todo aquello que ahora la hacía sentirse expuesta. Seguridad, libertad, una vida sin mentiras públicas, sin tener que esconder a quien se ama. No me encanta la idea, admitió con honestidad, sin dramatizar. Rebeca se inclinó un poco hacia adelante, acortando la distancia permitida solo lo justo. Dijo en voz baja. No tienes nada de qué preocuparte. Sostuvo su mirada firme. Eres tú, añadió. Siempre has sido tú. Sarocha respiró hondo. Asintió despacio. Quería creerlo. Necesitaba creerlo. Y en ese momento decidió hacerlo. La cena continuó. Afuera, la ciudad seguía girando indiferente. Adentro, entre miradas contenidas y palabras cuidadas, ambas intentaban construir algo parecido a un refugio. Capítulo 39. Momentos previos al viaje. Era jueves. Desde temprano, Rebeca lo sentía como uno de esos días que parecen normales en la superficie, pero que traen una vibración distinta, difícil de ignorar. Se preparó con calma para la sesión, eligiendo la ropa con más atención de lo habitual, no por vanidad, sino por concentración. Quería estar presente, profesional, enfocada. La sesión con Nita se desarrolló en un estudio amplio, inundado por luz natural. Desde el primer momento, Nita se mostró cercana, amable, incluso más de lo necesario. Saludó a Rebeca con una sonrisa abierta, sincera, de esas que parecen querer quedarse un segundo más de lo que corresponde. Me alegra mucho verte otra vez, dijo Nita. Tenía ganas de trabajar contigo de nuevo. Rebeca respondió con cordialidad, manteniendo la distancia justa. Sonrió, asintió, se movió con seguridad entre indicaciones, cámaras y ajustes de última hora. Profesionalmente, todo fluía. Nita era colaboradora, atenta, dispuesta a escuchar. Pero había algo más. Pequeños gestos, miradas que se sostenían un poco más de lo habitual, comentarios que rozaban lo personal. Rebeca lo notó, y aunque no le dio un peso inmediato, su cuerpo sí reaccionó. Una ligera incomodidad, una alerta suave pero persistente. La sesión terminó cerca del mediodía. El equipo comenzó a desmontar, los asistentes se dispersaron, y el ambiente se volvió más relajado.
Fue entonces cuando Nita se acercó de nuevo. ¿Tienes tiempo para un café?, preguntó con naturalidad. Podríamos ir al de la esquina. Rebeca dudó apenas un segundo. No quería parecer descortés. No quería crear una tensión innecesaria. Y en principio no había nada incorrecto en aceptar. Está bien, respondió. Un café rápido. Caminaron juntas por la vereda. El sol caía de forma agradable y el tránsito era suave. Nita hablaba con entusiasmo, haciendo preguntas sobre el trabajo, sobre cómo Rebeca se sentía últimamente, sobre su vida en general. Siempre me ha parecido que tienes una forma muy particular de mirar, dijo Nita de pronto. Como si estuvieras en otro plano. Rebeca sonrió con educación. Supongo que es parte del oficio, respondió, desviando el comentario hacia lo profesional. Pero Nita insistía, sin ser brusca, sin cruzar límites evidentes, y justamente ahí estaba el problema. Todo era sutil. Demasiado. ¿Estás con alguien?, preguntó fingiendo ligereza. Rebeca se tensó apenas. Prefiero mantener mi vida personal separada del trabajo, dijo con suavidad, pero firme. Nita la observó unos segundos, como evaluando algo que no terminaba de decir. Lo entiendo, respondió. Solo me pareces interesante. Rebeca sintió ese nudo familiar en el estómago. No era el halago lo que le incomodaba, sino la sensación de estar siendo colocada en un lugar que no había elegido ocupar. Cambió de tema. Habló del café, del clima, del próximo proyecto. Sonrió cuando correspondía, pero mantuvo la conversación en una superficie segura. Cuando se despidieron, lo hizo con alivio. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Sarocha había organizado su semana con una precisión casi obsesiva. Había adelantado reuniones, delegado tareas, cerrado pendientes. Todo para poder irse al día siguiente con Rebeca a Chiang Mai, sin la sensación de estar dejando algo importante atrás. Sus padres estaban emocionados. Habían llamado más de una vez para preguntar detalles, horarios, si Rebeca tenía alguna preferencia con la comida, si necesitaba algo especial. Tenemos muchas ganas de conocerla, había dicho su madre. De verdad. Sarocha sonreía cada vez que colgaba, pero también sentía el peso del momento. Para ella ese viaje no era solo una escapada, era una declaración silenciosa, y no lo tomaba a la ligera. Más tarde, ya en su departamento, Rebeca abrió la maleta sobre la cama y se quedó mirándola unos segundos antes de empezar. La tela vacía parecía observarla de vuelta, como si le preguntara qué estaba dispuesta a llevar consigo y qué no. Doblar ropa siempre le había parecido un acto extraño. Elegir prendas no era solo una cuestión práctica, era decidir qué versión de una misma acompañaría el viaje. Mientras tomaba una camiseta y la alisaba con cuidado, su mente no dejaba de girar alrededor de una sola idea, persistente, inevitable: conocer a los padres de Sarocha. Eso no era menor, no era casual, no era solo un viaje planeado con tiempo, era una puerta que se abría. Sintió un nerviosismo dulce, de esos que no paralizan, sino que mantienen despierta. Una mezcla de ilusión y responsabilidad. Hasta ahora, lo suyo con Sarocha había existido en un espacio íntimo, protegido del ruido, sostenido por acuerdos tácitos y gestos constantes. Pero ese paso a entrar en la historia familiar de la otra, lo volvía todo más real, más visible, incluso más vulnerable. Cerró la maleta con un clic suave y se sentó en el borde de la cama. Nunca habían hablado de ponerle nombre a lo que tenían. No porque no existiera, sino porque quizá ambas habían tenido miedo de hacerlo demasiado tangible. Nombrar algo es reconocer que puede perderse. Y aún así, Rebeca sentía que algo en su interior empezaba a ordenarse con una claridad nueva, firme, serena. En este viaje pensó: le voy a pedir que sea mi novia. La idea no la asustó, no le aceleró el pulso. Al contrario, le trajo una calma inesperada, como si por fin hubiera alineado una verdad que llevaba tiempo esperando ser dicha. Tomó su bolso y salió rumbo al departamento de Sarocha. Habían quedado en salir temprano al día siguiente, y dormir juntas esa noche no era una decisión, era una consecuencia natural de todo lo demás. Cuando llegó, la escena la hizo sonreír al instante. Sarocha estaba rodeada de ropa, con la maleta abierta en medio del caos, el ceño fruncido y los hombros tensos. Había algo entrañablemente humano en verla así,
desarmada por algo tan simple como elegir qué llevar. ¿Qué haces?, preguntó Rebeca, riendo mientras dejaba el bolso. Parece que te mudaras. No encuentro nada, respondió Sarocha, claramente frustrada. Todo me parece mal. Demasiado formal o demasiado de noche. Rebeca se acercó despacio, observándola con ternura. Respira, dijo con suavidad. No necesitas llevar tu vida entera en una maleta. Sarocha la miró con fastidio, a punto de responder algo, pero no llegó a hacerlo. Rebeca la besó. Fue un beso breve, tranquilo, sin urgencia. Lo justo para cortar el hilo de la ansiedad. Lo justo para recordarle dónde estaba. Hola, susurró Rebeca, rodeándola con los brazos. Sarocha dejó escapar un suspiro largo y se apoyó contra ella, como si su cuerpo hubiera estado esperando ese permiso para aflojar. Hola. Se quedaron así un momento, sin hablar, hasta que Sarocha levantó un poco la cabeza. ¿Qué tal la sesión con Nita?, preguntó, intentando sonar casual, aunque había una atención sincera en su mirada. Rebeca dudó apenas un segundo. Bien, respondió. Todo normal. Sonrió. No era una mentira, pero tampoco una confesión. Y por ahora ese equilibrio era suficiente. Sarocha aceptó la respuesta sin insistir, confiando. Rebeca se agachó junto a la maleta y empezó a ayudarla, eligiendo ropa cómoda, sugiriendo opciones, doblando con cuidado. Sus comentarios ligeros fueron bajando la tensión poco a poco, devolviendo el ambiente a algo reconocible. Más tarde, ya en la cama, se acomodaron una junto a la otra. La luz era tenue. Las voces bajas. Hablaron de Chiang Mai, del clima, de los trayectos. Sarocha le contó de sus padres con una mezcla de nostalgia y cariño. De su madre, siempre atenta, capaz de notar los detalles más pequeños. De su padre, más callado, pero profundamente cariñoso en sus gestos. De la casa, del jardín, de los desayunos tranquilos. Rebeca escuchaba en silencio, imaginándose allí, esperaba poder encajar sin invadir, estando presente sin ocupar demasiado espacio. «Les vas a gustar», dijo Sarocha, casi sin darse cuenta. «Estoy segura». Rebeca no respondió de inmediato. Solo se acercó un poco más, apoyando la cabeza contra su hombro. El gesto decía más de lo que cualquier palabra podría haber explicado. Con el paso de los minutos, las frases se hicieron más lentas. Los silencios más largos. Los cuerpos encontraron su lugar con naturalidad. El cansancio del día terminó por vencerlas. Se quedaron dormidas así, envueltas en una calma frágil pero real, sostenidas por algo que ya no necesitaba demostrarse. A pocas horas de un viaje que, sin saberlo del todo, estaba a punto de cambiar la forma en que se miraban y la manera en que empezarían a nombrarse. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.